En la década de los años 60 en México, la situación del país no era la mejor. El salario mínimo se encontraba en tan solo alrededor de 25 pesos al día, lo cual no era suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas. Bueno, en esta gráfica del analfabetismo podemos notar que desde 1950 tenemos una tasa del 43.3%, el cual es casi la mitad de la población de México. Y podemos ver que en el coste de los años 1950 a 1980 esta tasa ha disminuido casi un 30%. También podemos observar que alrededor del 25% de la población mexicana era analfabeta, lo que nos decía que los servicios de educación no eran los mejores y que el país se encontraba en una mala situación, tanto económica como social, lo cual dio lugar a muchísimos movimientos, entre ellos el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil del 68 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz representa un parteaguas en nuestra historia, ya que este sentó ciertas bases del actual México. Las causas de este movimiento son multifactoriales, empezando desde la crisis económica que vivía México. Los estudiantes ya no se encontraban en las mejores condiciones materiales para realizar sus estudios, ni encontraban la clase de educación que buscaban en las universidades. Se daban cuenta de que al graduarse era cada vez más difícil encontrar un empleo digno. El autoritarismo del PRI, que controlaba corporativamente, controlaba y manipulaba a aquellos que pretendían exigir condiciones más justas, y a los medios de comunicación, también fue un factor detonante. La verdad, las condiciones de trabajo que a uno le esperaban tenían una horrible perspectiva, una que no era digna del esfuerzo de todos los estudiantes e intelectuales. Teníamos que hacer algo, teníamos que actuar para mejorar las condiciones del presente y el futuro que nos aguardaban. El contexto internacional de manifestaciones sociales en favor de la libertad y la justicia, tales como la Primavera de Praga o el Mayo francés, fueron otra causa que influyó en el movimiento, el suceso que detonó el movimiento aquí en México. Fue con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, el 22 de julio de este mismo año. Riña pudo haberse quedado ahí, sin pasar a mayores, pero el cuerpo policíaco granadero decidió intervenir. Invadió las instalaciones de Vocacional 2, golpeando violentamente a varios estudiantes y personajes del cuerpo docente. Días después, entre el 27 y 29 de julio, se constituye el Comité Coordinador de la Huelga del Instituto Politécnico IPN, y en conjunto con escuelas de la UNAM se acuerda lanzarse a la huelga general y no suspenderla hasta que se desaparezca el cuerpo de granaderos y la renuncia del jefe y subjefe de policía del DF. Desconocer a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos como representante de los estudiantes. Integración de un frente estudiantil. Haya libertad a todos los estudiantes detenidos. Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos. Expulsión de los estudiantes miembros del PRI. Dentro de 2 o 3 días después de la creación del Comité de Huelga del Instituto Politécnico, un 2 de agosto, si no mal no recuerdo, se crea oficialmente el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, y publica su petitorio de 6 puntos. Del 13 al 27 de agosto se llevaron a cabo múltiples manifestaciones, con más de 300,000 asistentes. Una vez más, estos son reprimidos por las fuerzas policíacas, lo cual nos lleva a un evento simbólico en la historia de este movimiento. La Marcha del Silencio, realizada para demostrar que los estudiantes no eran los provocadores. Una marcha que comprendería desde el Museo Nacional de Antropología e Historia hasta el Zócalo de la ciudad. En los días anteriores a esta manifestación, la radio y la televisión se dedicaron a la denuncia de que la convocatoria a dicho acto era una provocación más al gobierno y que el ejército y la policía no permitirían. No nos intimidó. Fue una marcha muy simbólica, fue muy organizada. Incluso había jóvenes que tenían tapada la boca para evitar hablar. Tras el aparente fracaso del 13 de septiembre, el 18 el ejército entra a Ciudad Universitaria. Y después de varios enfrentamientos en los días siguientes, finalmente llega el tan conocido 2 de octubre, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.
Miles de personas asistieron a la marcha. Los estudiantes fueron a exponer sus demandas a causa de los eventos violatorios de derechos por parte de las Fuerzas Armadas. En la marcha se encontraban infiltrados pertenecientes del Batallón Olimpia para llegar hasta donde se encontraban los oradores y periodistas. Para las 6 de la tarde de este día, cuando el meeting iba a finalizar, desde un helicóptero se dispararon bengalas como señal para abrir fuego sobre la gente reunida. Más de 8.000 militares, 300 vehículos armados, múltiples detenidos y 15.000 proyectiles lanzados protagonizaron este día. Para hoy en día, 54 años después de este evento, aún se desconoce la cifra exacta de muertos y heridos. Ante lo sucedido, simplemente inconcebible para la historia de nuestro país. Pero si algo logró este movimiento, fue haber generado una base para que este país empezara a ser una nación democrática, una nación libre y donde se respetaran los derechos de las personas. Para que la gente pudiera manifestarse libremente. Además, impulsó el pensamiento crítico en nuestra nación, logró cambiar la ideología de la sociedad de los abusos que sufría y el conocimiento de los derechos humanos. Que aunque no lo parezca, triunfó a futuro.